Pausa. Hay figuras en la historia, amigos, que trascienden el mero mito para convertirse en algo más. Algo que nos inquieta, que nos fascina. Sekhmet es una de ellas. Imaginen por un momento el calor abrasador del desierto egipcio. Sientan el sol implacable sobre su piel. Ahora visualicen una figura que emerge de esa calima dorada. No es humana. Tiene el cuerpo esbelto y poderoso de una mujer, vestida con un lino rojo como la sangre recién derramada. Pero su cabeza es la de una leona. Sus ojos no son los de un animal cualquiera. Son dos brasas incandescentes que parecen escrutar el alma, juzgando los corazones de los mortales. Esa, amigos, es la primera visión, el primer impacto de Sekhmet. Su nombre mismo resuena con un poder primigenio. Sekhmet, la poderosa, la terrible. Sobre su melena de leona reposa el disco solar, rodeado por el Uraeus, la cobra sagrada que escupe fuego. Este no es un simple adorno, es un símbolo de su linaje directo, de su conexión con Ra. Ella es su instrumento, su arma, su furia hecha carne y hueso. Cuentan los textos antiguos que su aliento era el viento caliente del desierto, el siroco que seca las gargantas. Se decía que las plagas, las epidemias que diezmaban poblaciones enteras, eran obra suya, eran sus mensajeros, sus matarifes. Era una fuerza de la naturaleza, una deidad a la que se rezaba con profundo y reverencial temor. Su presencia imponía respeto absoluto. La dualidad de su imagen es magnética. La ferocidad de la leona, la depredadora del Nilo, combinada con la forma de una mujer. Civilización y salvaje, creación y destrucción en un solo ser. Pausa. Todo comienza con Ra, el dios Sol, el creador de todo. En su vejez vio que los hombres y mujeres creados de sus lágrimas conspiraban contra él, burlándose de su senilidad e ignorando sus leyes. Decidido a castigar a la humanidad rebelde, Ra buscó un instrumento de venganza. De la esencia de su poder, de la furia de su ojo divino, nació Sekhmet. No fue un nacimiento apacible, sino una explosión de cólera. Una manifestación física de la ira de su padre. Sekhmet descendió a la tierra para aniquilar a los rebeldes. Lo que siguió fue una carnicería de proporciones cósmicas. Su rugido era trueno, sus garras, sentencia. Ya no distinguía culpables de inocentes. Ra, horrorizado, comprendió que había desatado una fuerza que ni él podía contener. El orden cósmico, el Ma'at, se tambaleaba al borde del abismo. Había que aplacar su sed de sangre antes de que fuera demasiado tarde. Los sacerdotes prepararon ofrendas y un ardid, la cerveza teñida. La supervivencia de la humanidad pendía de un hilo muy fino. Pausa. El poder de Sekhmet es absoluto y aterrador. Su principal atributo es la destrucción, ejecutora de la ira divina, señora de la pestilencia. Sus 7 flechas, temidas en todo el reino, eran los vectores de epidemias. Un brote no era casualidad, era el descontento de Sekhmet. Por ello, era crucial mantenerla apaciguada a través de ofrendas y rituales. Amuletos con su figura alejaban enfermedades. Paradoja esencial, quien enviaba la enfermedad también podía curarla. Sus sacerdotes eran los médicos más hábiles. Para combatir una dolencia, primero había que apaciguar a la diosa. La medicina y la magia, dos caras de la misma moneda, ambas bajo el dominio de la leona divina. Podía detener una plaga y guiar la mano del sanador. Temida como la muerte, buscada en la aflicción. Su poder era un equilibrio cósmico fundamental. La vida y la muerte están ligadas. La energía que destruye puede proteger. El mismo poder que causaba la fiebre podía aliviarla. Sekhmet enseña que las fuerzas más peligrosas no son necesariamente malvadas, sino neutrales. Su efecto depende de cómo se las trate, de si se las respeta o se las desafía. Guardiana del ciclo de la vida. Podar las ramas secas para que el árbol crezca con más fuerza. Este doble filo la convierte en un pilar del orden universal. Pausa. La importancia de Sekhmet era inmensa y multifacética. Diosa de la destrucción y de la curación. Para los faraones, figura central. Protectora del rey en la batalla, aliada cuya ferocidad garantizaba la victoria. Los faraones se llamaban amados de Sekhmet. En el campo de batalla, cabalgaba junto al carro del rey, escupiendo fuego y sembrando pánico. Amenhotep III mostró devoción casi obsesiva. Ordenó cientos de estatuas. Se han hallado más de 700, una cifra sin precedentes. Algunas teorías sugieren enfermedad crónica.
un intento de aplacar a la diosa y obtener su favor sanador. Cada estatua era un rezo petrificado a la Señora de la Vida y la Muerte. Más allá de la realeza, guardiana de Egipto, protectora de fronteras y dique contra el caos, su poder mantenía el Maat y la justicia social. Amenazas externas o internas caían bajo su jurisdicción. Su culto era cuestión de seguridad nacional. Su influencia se sentía en todos los estratos: soldados con amuletos, médicos invocándola, familias rezando en sus hogares, para protegerse de enfermedades, de malos espíritus, de picaduras de escorpiones y serpientes. Temida, pero también madre feroz y protectora, su presencia, constante en la vida egipcia. Tras la treta de la cerveza teñida de rojo, su furia se calmó. Surgieron Bastet, diosa gata, hogar, fertilidad, protección, y en otras versiones, Hathor, amor, alegría, música. En Memphis, consorte de Ptah, el creador. De ambos nació Nefertum, el loto y los perfumes, renacimiento y belleza tras el caos. Él crea y ella protege su creación. Armonía entre mente y fuerza, construcción y defensa. En este contexto, Sekhmet es esposa y madre esencial para el ciclo de la vida. Pausa. El culto a Sekhmet rebosaba de rituales. Sus 7 flechas eran los portadores de la peste cuando la diosa se airaba. Rituales diarios para calmarla, ofrendas de comida, de bebida, de música, buscando transformar su humor de destructivo a benévolo. La leyenda dio origen al Festival de la Embriaguez. Miles de jarras, teñidas con ocre y zumo de granada para parecer sangre. La cerveza sangrienta se vertió por los campos. Sekhmet la bebió con avidez, hasta caer en un profundo sueño. Al despertar, su furia se había disipado. Beber, bailar, tocar música hasta altas horas. Buscar el éxtasis para comulgar con la diosa, trascender lo material. No eran simples juergas, tenían significado teológico. 2 estatuas por día, mañana y tarde, siguiendo un calendario preciso. Implica conocimiento astronómico y logística asombrosa. El templo como máquina ritual para canalizar una fuerza peligrosa. Las 700 estatuas operaban como un engranaje sagrado. Pausa. Los templos dedicados a Sekhmet eran fortalezas espirituales, diseñados para venerar y contener a la diosa. Memphis fue su gran centro, con capillas en todo Egipto. En Karnak, el templo de Mut alberga muchas de sus estatuas. El diseño reflejaba su dualidad: salas opresivas y patios abiertos al sol. Sus sacerdotes, los Uab, médicos, exorcistas y magos, intérpretes de sueños y presagios, con reglas estrictas de pureza. Ofrendas particulares, además de alimentos y bebidas, carne roja, vino y cerveza teñida. Sustitutos simbólicos de la sangre. La música y la danza eran cruciales. El sistro, capaz de calmarla. En Karnak, puedes caminar entre sus estatuas de granito negro y diorita, piedras duras que absorben la luz. Algunos dicen sentir una vibración, sugestión, o el poder de la diosa en su efigie. Pausa. El rugido de Sekhmet no se apagó con la caída de los faraones. Su legado perdura. En la antigüedad tardía, su culto siguió con vigor. Su faceta protectora y guerrera la hizo popular entre soldados romanos. Con cristianismo e islam, los templos se cerraron y los rituales cesaron. Algunos sugieren ecos de Sekhmet en creencias populares. Una guardiana que protege y castiga. El redescubrimiento del siglo XIX y el desciframiento de los jeroglíficos devolvieron a Sekhmet a la conciencia occidental. Se volvió símbolo del Egipto exótico, peligroso y misterioso, inspirando arte y literatura. Hoy aparece en novelas, videojuegos y películas, a menudo como villana imparable, una simplificación de su complejidad. Sus estatuas son piezas centrales desde el Cairo hasta el British Museum y el Louvre. Miles sienten esa mezcla de admiración y temor que vivieron los antiguos egipcios. En el siglo XXI, la diosa leona encuentra hogar en movimientos espirituales, símbolo de poder femenino, justicia y resiliencia. Ofrecen incienso, vino tinto y música. Meditan buscando guía y protección, abrazando la furia como fuerza de cambio. Cada vez que su nombre se pronuncia, se planta una semilla de curiosidad que lleva a descubrir su complejidad. Sekhmet, la poderosa, la destructora, la sanadora, la madre leona de Egipto. Su historia recuerda que las fuerzas del universo son duales, aterradoras y hermosas a la vez. Somos dignos. Respetamos el equilibrio del mundo. Su rugido silencioso nos advierte: el poder de lo divino nunca duerme del todo.